Muy bien, apreciados hermanos. Como lo dije hace un minuto, el contenido que con amor preparamos es para beneficio tuyo. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre tocamos temas que no se tocan en las iglesias adventistas que pertenecen a la Conferencia General. Y no es que nosotros seamos exclusivos, hago la aclaración. Lo que sucede es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, que se identifica con este logo de los tres ángeles, ha tomado los viejos hitos que hicieron grande a este pueblo y los está volviendo a predicar para que el pueblo sea advertido antes de que venga la espada. Con la voz y con la pluma, como decía nuestra querida profeta Ellen White, desde este púlpito, mientras que Dios nos preste la vida y la salud, seguiremos predicando estos mensajes. Y yo espero, hermanos, que cuando usted venga a ver estos videos, traiga una libreta, un lapicero y lo más importante, traiga su Biblia. Porque en cualquier momento yo puedo decir una herejía y usted, al no tener una Biblia para constatar la palabra, puede terminar diciendo amén a la herejía que yo he dicho. Por tal motivo, nosotros estudiamos de la siguiente manera. Acompáñenme al libro de Isaías. Acompáñenme al libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Y vamos a leer de allí el verso 13. Dice así la palabra del Señor. La palabra, pues, de Jehová les será, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, nosotros tomamos un poquito aquí en el Antiguo Testamento y vamos y tomamos otro poquito aquí en el Nuevo Testamento. Leemos línea sobre línea, escudriñamos mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento. Por eso, estudie su Biblia todos los días. No deje de leer su Biblia, hermanos. Usted no tiene por qué ser engañado. ¿Usted tiene su Biblia? ¿Usted cree en el espíritu de profecía? ¿Usted cree en la profeta Ellen White? ¿Por qué usted va a ser engañado? ¿Por qué? Estamos viviendo por fe. Y basado en eso, hermanos, quiero tocar un tema. Esta serie la he titulado El juicio investigador. Últimamente
Ustedes saben que las redes sociales se han convertido en el termómetro prácticamente de lo que está pensando la cristiandad y en especial los adventistas. Hace unas 2 semanas, un hermano me llamó y me dijo, ¿viste el último video de un pastor que pertenece, creo que él es dominicano, pertenece a la conferencia, creo que está en Berry Springs, Maryland, y tiene algo que ver, un puesto grande con el departamento de escuela sabática? Pues este individuo, que es de paso pago con los diezmos y con las ofrendas de muchos hermanos que creen que están haciendo lo correcto, y cuando un individuo que ostenta estos sitios privilegiados de poder dentro de la gran masa adventista toma un púlpito y se cree el dueño de la verdad absoluta y se para y abre su boca como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y habla grandes cosas, pues resulta que este individuo dijo que los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día eran unos herejes. Yo pregunto, si los pioneros de la iglesia adventista eran herejes, ¿qué necesidad teníamos nosotros de salir del catolicismo, en el caso mío, o algunas personas que han salido de otras iglesias evangélicas o de otras ideologías y se han unido al pueblo adventista? ¿Qué necesidad había de haber dejado nuestras instituciones para venir a un sitio donde solamente se habla herejías? Muchos de ustedes podrán analizar y ustedes tienen la respuesta. A través de las redes sociales, yo sé, yo entiendo, yo recibo los buenos y los malos comentarios. Yo no me enojo por eso. ¿Usted quiere escribir? Escriba, pero hagámoslo con decencia, con respeto. Eso no nos quita a nosotros nada. Ahora, el asunto es, hermanos, que los adventistas clásicos, de los cuales yo me siento parte, creemos en la palabra de Dios y en los escritos de la sierva del Señor. La ley y el testimonio. Isaías 8:20. Muy pronto, lo que conocimos como Iglesia Adventista del Séptimo Día cambiará su nombre. Vengo advirtiéndolo sábado tras sábado. Cuando yo descubrí esto, hace unos 19 años atrás, leyendo el Espíritu Profecía, donde la profeta nos advertía, Dios le mostró, para mí fue un golpe durísimo. Leer que la iglesia adventista del séptimo día se iba a convertir en la iglesia adventista nominal. Y la iglesia nominal iba a guardar el domingo. Esto fue duro. Esto fue bastante duro para mi experiencia, porque yo entré a este evangelio, yo entré cuando tenía 14 años. Yo era un niño. Yo no estoy en esto, hermanos amados, yo no estoy en esto desde hoy o desde ayer, no, yo estoy de larga data. Ya me hice viejo y aquí estoy todavía, hermanos. Y hoy más que nunca creo en que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Así que
No me voy a detener hoy a hablar sobre la apostasía que está patrocinando la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Nosotros no hacemos parte, hago hincapié una vez más, no hacemos parte de esa organización. Nosotros pertenecemos a la Asociación Internacional de los Adventistas del Séptimo Día. Oigan bien, libres. Ahí estamos nosotros. Aquí el Señor nos ha dado libertad para adorar al Señor conforme a los dictados de nuestra conciencia. Muy bien, amados. Vamos a hablar del juicio investigador. Y para empezar, vamos a ir, hermanos, al libro de Amós. El libro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Y de allí vamos a leer, Amós capítulo 3. Y de allí vamos a leer los versículos 7 y 8. Espero que se escuchen esas Biblias allá en su casa, sonando, hermanos, estudiando con nosotros la palabra. Muy bien. Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Porque no hará, estoy leyendo el versículo 7 de Amós capítulo 3, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios no es un Dios arbitrario. Dios no ataca a la mansalva. Dios es un varón y marcha de frente y da la cara. Y cuando Él va a hacer algo, manda aviso para que todo mundo se prepare. Y para esto usa a sus siervos los profetas. Aquí están los profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, inspirados, esta palabra maravillosa de vida para vida, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, cuando los adventistas hablamos del juicio investigador, que ya hay muchos que se están desligando y no quieren ser asociados con esta doctrina, déjenme decirles que aquí, yo como pastor de esta iglesia, hoy más que nunca, mientras que algunos con cobardía abandonan el mensaje, le doy gracias a Dios que todavía yo estoy parado aquí y enseñando el mensaje. Y espero que ustedes, cuando escuchen este mensaje, se ciñan bien su cinturón, se paren firmes de parte de la verdad y prediquen este mensaje, hermanos. El mundo tiene que conocer este mensaje porque este es un mensaje de vida para vida y el tiempo se está acabando. Cuando hablamos del juicio investigador, los adventistas vamos directamente al libro de Daniel. Acompáñenme ahí a Daniel. Acompáñenme al libro de Daniel, hermanos. En el capítulo 8, todo buen adventista conoce Daniel 8 y el verso 14. Daniel capítulo 8 y el verso 14. Dice así la palabra. Y él dijo,
hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. Esta es la profecía más larga de tiempo que hay en la Biblia. Y aunque hoy no vamos a hablar detenidamente de esta profecía, nos vamos a centrar en el fin de la profecía, al final de los 2300 años, porque un día bíblicamente equivale a un año. Al final de los 2300 años, que terminaron en el año 1844, cuando ocurrió el gran chasco adventista, otro tema que los adventistas que hacen parte de la masa adventista ya se quieren ir desligando de esto. Aquí nosotros no evadimos el tema. Cuando nuestros pioneros proclamaron el segundo retorno de Cristo a la tierra, no estaban equivocados en las fechas, estaban equivocados en el evento. Porque Cristo no iba a venir todavía, pero algo sucedió en el cielo, hermanos, y se dio inicio a la purificación del santuario. Ahora, para entender el asunto de la purificación del santuario, tenemos que ir directamente al Antiguo Testamento, al libro de Levíticos, para ver, Éxodo y Levíticos, para ver cómo se manejaba la purificación del santuario. En esta mañana vamos a ver cómo se limpiaba el santuario terrenal. Vamos a Levíticos capítulo 23, por favor. Levítico capítulo 23. Esto es un recorderis, pero debido a la mala alimentación de muchos de nosotros, tema que vamos a tocar muy pronto, se nos están olvidando las cosas. El gluten está acabando con nuestra memoria. Después vamos a hablar de eso. Estos temas hay que repetirlos y repetirlos y repetirlos. Y pues a mí me gusta hablar de ellos todo el tiempo, hermanos. Así que hablamos de Levítico 23, 27. Dice así la palabra del Señor. Levítico 23, 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. O sea, en el antiguo Israel había un mes específico para hacer expiación. Después de un año largo, de largas ceremonias, de sacrificio de animales, de derramamiento de sangre, de tomar la sangre y entrar en el tabernáculo y asperjar sangre sobre el velo, llegaba el momento de hacer una limpieza. Cada sacrificio que se llevaba dentro del tabernáculo significaba una muestra que daba el pecador de arrepentimiento de su pecado y confiaba en los méritos, en la sangre de un futuro cordero que habría de morir para quitar el pecado del mundo. Y así que continúo leyendo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Tengo que confesarles que no había entendido muy bien este punto hasta que hablé con un amigo
judío, y él me amplió un poco más la visión de lo que era el sacrificio dentro del santuario. El mes séptimo se llama el mes de Tishri en hebreo. Y la fiesta terminaba después del equinoccio lunar, que terminaba exactamente el día 11 del mes séptimo. Por lo tanto, el día 12 del mes séptimo empezaban los 10 días que dice el versículo, que empezaban con la fiesta, con el sonar de una trompeta, y empezaba el conteo de los 10 días. Los judíos hasta el día de hoy, me explica el amigo, llaman a estos días los días del terror. O antiguamente los llamaban, en el tiempo de Israel, los llamaban los 10 días del terror. Puesto que al final de los 10 días se celebraba la fiesta de Yom Kippur. Y en ese día entraba el sacerdote, y el sacerdote entraba con la sangre de un macho cabrío, y se derramaba sangre dentro del propiciatorio, que era de oro, el cajón, que estaba forrado en oro y cuya cubierta era de oro. Ahí se derramaba sangre del macho cabrío, y Dios se comunicaba por las piedras que el sacerdote llevaba, y había iluminación. Recuerden que habían 2 ángeles labrados allí, y si el Señor aceptaba la confesión del pecado, se iluminaba el ángel de la derecha, y si el Señor rechazaba la confesión de ese pecado, se iluminaba el ángel de la izquierda. Afortunadamente, en lo que yo he estudiado, nunca el Señor rechazó a un pecador que fue en su condición contrito y humillado. Y Jesús años después dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pues hermanos, la purificación del santuario se hacía con sangre. Y Cristo, una vez que ascendió al cielo, tomó su lugar, y entrando con su propia sangre en el santuario, ofició allí desde que se fue hasta la fecha de 1844. Durante todos esos años el Señor aceptó la libre confesión de su pueblo desde todos los puntos cardinales de este planeta. Todo el que creía con fe dirigía sus oraciones a Dios, y el Señor, estando allí en el santuario, en el lugar santo, aceptaba todas nuestras plegarias. Pero ¿qué sucedió? Porque el santuario estaba dividido en 2. Uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. Pues llegada la fecha de 1844, llegó la hora para que se cumpliese la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario iba a ser purificado. Ahora, esa purificación en el antiguo como en el nuevo, en el típico como en el antitípico, es exactamente igual. En el Antiguo Testamento se llevaba una obra de juicio. El pueblo estaba rodeando el tabernáculo en silencio. Habían confesado todos sus pecados. No habían guardado nada.
Y el que hubiese guardado un pecado, me llama mucho la atención, el versículo 29 del capítulo 23, léanlo conmigo, por favor. Cuidado que de pronto yo puedo decir una herejía y aquí no estamos para herejías. Lean conmigo el verso 29, dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, esa persona será cortada de su pueblo. Esa persona va a ser eliminada del pueblo. Así que allí todos estaban afligiendo su corazón y estaban haciéndose un examen y confesando sus pecados. La palabra declara, dice, examinaos a vosotros mismos. Un mensaje para todos nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos si realmente somos cristianos o estamos aquí de más, calentando sillas. Pues bien, hermanos, esa obra de juicio quedó plasmada en el libro de Daniel. Acompáñenme nuevamente al libro de Daniel, pero esta vez acompáñenme al libro de Daniel en el capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Y allí vamos a leer los versículos 9 y 10. Muy bien. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Vamos a ver cómo empezó la purificación del santuario. Recuerden, tengan en mente que en el Antiguo Testamento, purificación equivalía a borrar los pecados del pueblo hasta que uno de ellos volvía a pecar y volvía a correr el ciclo. Pero ahora que apareció el Hijo de Dios, los pecados van a ser borrados para siempre. Entonces, leamos Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Leo el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Escuchen esto. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora Dios, en su misericordia, le deja ver al hombre cómo se hace el juicio en el cielo. Hay un juez en este juicio. Aquí es descrito como un anciano de días que tiene su cabellera y el aspecto de esa cabellera es de lana limpia. Se sentó en su trono. Millones y millones asisten al lugar santísimo donde está sentado el Padre Celestial en su trono. Alrededor de ese trono hay un jurado. Millares de millares le servían. Y millones de millones, dice la palabra, asistían delante de él. El lugar santísimo está lleno de testigos. Hay un jurado, hay ángeles. Y ahora, apreciados hermanos, dice la Biblia
que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros fueron abiertos? Vamos a averiguar esta mañana en las Sagradas Escrituras cuáles libros fueron abiertos. Vamos a estudiar el primer libro. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. Esto es con Biblia en mano, para que cuando a usted le pidan razón de su fe, usted pueda estar capacitado para dar razón de su fe. Lucas capítulo 10 y el verso 20. Dice así la palabra del Señor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya el Señor Jesús hace hincapié de que la mayor ambición de un hombre o una mujer en esta tierra debe de ser que su nombre esté escrito, ¿en dónde? En los libros celestiales. Ahora hay otro versículo que quiero que me acompañen. Vamos a ver cuál es ese libro. Acompáñenme en el libro de Filipenses, por favor. Filipenses. Libro de Filipenses. Vamos a leer allí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer de allí el versículo 3. Deben un momento, por favor. Muy bien. Vamos a leer Filipenses 4 y el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo se llama uno de los libros que hay en el cielo? El libro de la vida. Ahora, vamos a ver otro texto. Apocalipsis 21, 27. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y el verso 27. Ok, Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella, hablando de la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero. La mayor meta que tú y yo podemos tener en este momento no es ganarnos la lotería, no es ir detrás de ganancias angustiosas. Muchos se envejecen detrás de esos billetes de dólar.
o de la moneda desde donde tú me estés viendo. Muchos gastan su vida detrás de eso. Y no es que el dinero sea malo. Lo malo del dinero es el amor que uno le pone al dinero. La mayor riqueza que tú y yo debemos de perseguir mientras que estamos vivos es que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida del Cordero. Hay otro libro. Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, antes de empezar Mateo. Muy bien. Malaquías, capítulo 3 y el verso 16. ¿Qué dice Malaquías 3, 16? Dice: entonces, escuchen bien, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay otro libro, ya tenemos el libro de la vida, ahora tenemos el libro de las memorias. Y los que están inscritos en el libro de las memorias son todos aquellos que constantemente piensan en el nombre de Jehová y actúan en el nombre de Jehová a la ley conforme al testimonio. Que no se tuercen ni a izquierda ni a derecha. Ellos son una réplica de Jesús en cuanto al carácter mientras que están en la tierra. Esta es la forma en que se lleva el juicio en el cielo. Se abren los libros, el libro de la vida, se abre el libro de la memoria. Y ahora, hermanos, vamos a ir a otro texto que nos amplía más la visión en Hechos 10:31. Hechos capítulo 10 y el verso 31. Vamos allí. Que se escuche nomás el sonido de las hojas de su Biblia. Hechos capítulo 10 y el versículo 31 declara así la palabra del Señor. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahora, el libro de las memorias es donde se apuntan todas aquellas buenas obras que por fe hemos realizado. Aquí vemos que Cornelio hizo muy buenas obras, sus limosnas, todo lo que él hizo. Y le dijo Pedro, tus limosnas han sido, han sido recordadas delante de Dios. Dios no olvida nada. Todo lo que tú haces por el Señor tiene pago. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Recuerdan que el buen samaritano, después de que curó y vendó las heridas del hombre, fue y lo llevó al mesón y le dijo al que atendía el mesón: si se gasta algo de más, apúntemelo, que cuando yo vuelva se lo pago? Ahí están todas las buenas acciones. Y vamos a Salmo 56:8. Salmo 56:8.
Salmo 56, 8. Dice así: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Toda lágrima que tú y yo derramemos a causa de la impiedad en este mundo están debidamente recordadas en el libro de las memorias. Así que ya tenemos 2 libros. Ahora ya vamos entendiendo Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, donde dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El libro de la vida, el libro de las memorias, pero hay un libro adicional que yo espero que ninguno de nosotros esté anotado en ese libro. Y vamos a leerlo. Jeremías 2:22. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, capítulo 2, el verso 22. Jeremías 2:22. Muy bien. Dice así Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. En los 2 primeros libros que vimos, en el libro de la vida y en el libro de las memorias, debemos de procurar estar. Los que quedan escritos en el libro de la muerte son todos aquellos que nunca quisieron arrepentirse. Aunque hagamos lo que hagamos, dice el versículo de Jeremías 2:22, mi pecado, si no he sido para ti, si no me he arrepentido, mi pecado permanece delante de Dios. Aunque me lave con lejía, aunque use el mejor cloro, el mejor bleach, el mejor blanqueador, mi pecado permanece delante de Dios. Solamente la única forma en que mis pecados pueden ser emblanquecidos y presentarme Jesús ante su Padre como si nunca yo hubiese pecado, es cuando yo acepto la sangre de Cristo Jesús. Digámoslo en las palabras de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel, eso te incluye a ti y a mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo no acepto la sangre que Cristo derramó en mi favor, si no permito que esa sangre me bañe y me emblanquezca, nunca la planta de mi pie estará en la nueva Jerusalén. Vamos a leer otro versículo que está en Isaías 65.
Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Y vamos a leer de allí los versículos del 3 hasta el 7. Isaías 65, leamos, dice así: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Y el versículo 7 dice: por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados que me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Ahora, pero leamos todo, leamos el versículo 4, dice, quedamos en quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Versículo 6. He aquí que está escrito delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Y por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Ahora, hermanos, qué doloroso es conocer la palabra del Señor y como el perro volver al vómito. Y esa es la actividad de muchos cristianos que vienen a la iglesia sábado tras sábado, jugando a la iglesia. No muestran temor a Dios. El Señor pondrá el nombre de los tales en el libro de la muerte. No pueden estar en el libro de la vida, porque los que están en el libro de la vida son los obedientes. El libro de memorias se hace para recordar todo lo que con fe aquellos hombres han hecho para honrar y adelantar el reino de Dios en este mundo. Pero en el libro de la muerte están todos aquellos rebeldes, todos aquellos que se han rebelado contra el Señor. Y hay un versículo más, Salmo 149:9. Salmo 149:9. Siempre que vengan a ver estos videos, recomiendo que traigan sus Biblias. Por favor, verifiquen lo que aquí decimos. Nosotros no poseemos la verdad absoluta. La verdad absoluta está en la palabra. Y si usted tiene fe en la palabra,
Esta palabra contiene la vida eterna. Aquí está el GPS con el cual usted y yo vamos a llegar al reino de los cielos. Muy bien, Salmo 149, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos tus santos. Amén. En el libro de la muerte están los nombres de aquellos que se van a perder. Quiero leerles del capítulo 29 del conflicto de los siglos. Capítulo 29. Este capítulo se llama, casualmente como el tema de esta serie, el juicio investigador. Quiero leerles algo. Vamos a leer sobre los libros de los cuales hemos hablado hoy. Dice: los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. El libro de la vida contiene, escuchen bien, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas 10:20. San Pablo habló de sus fieles compañeros de trabajo, diciendo: cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hay hombres en la tierra, declara que el pueblo de Dios será liberado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y San Juan en el Apocalipsis, que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Ahora, vamos a ver, ya esos son los que van a ser registrados en el libro de la vida. Los que decidieron caminar con Cristo Jesús, decidieron guardar sus mandamientos. Ellos son los que van a entrar en la ciudad. Ahora vamos a ver quiénes van a estar escritos en el libro de la memoria. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia, escuchen bien, estará inmortalizado. Toda tentación vencida. Todo pecado vencido. Toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados. También
todo acto de sacrificio, todo padecimiento. Pati, escucha esto, todo padecimiento y todos los pesares sufridos por la causa de Cristo. Amén. Todo nuestro sacrificio por adelantar el reino de Dios en esta tierra va a estar escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Y dice el Señor, el salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Salmo 56:8. Y escuchen esto. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Eso está en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías 65, 6 y 7. La obra de cada uno de nosotros pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada. Esta es una palabra legal que solamente se usa en jurisprudencia. O sea, es imputada ya sea como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado cometido en secreto. Con todas las tretas arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. El capítulo, los que tienen el libro, capítulo 29, léanlo. Amados, mientras que algunos se avergüenzan de este evangelio y cada día son más amigos del Vaticano y de sus prácticas, porque déjeme decirle que el Vaticano tiene su propia ley, el Vaticano tiene sus propios 10 mandamientos, porque ellos se sientan en el trono de Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Aquí tenemos la estatua de Daniel, capítulo 2. Cada material, el oro, la plata, el bronce, el hierro. El oro representa a Babilonia.
¿Dónde está Babilonia hoy en día? Desapareció. El pecho y los brazos de esa imagen que representaba al imperio aqueménida, a los medos y a los persas, ¿dónde están? ¿Dónde están en este momento? Se fueron, ya no existen. Después sigue el vientre de bronce, que representaba al imperio heleno, a los griegos, con Alejandro a la cabeza. ¿Dónde está el imperio de Alejandro? El Magno. Se acabó. Y las dos piernas de hierro que representaban a Roma, a una Roma dividida, Roma del este y la Roma de Constantinopla. ¿Dónde están esos reinos, ese reino de Roma? Estamos viviendo en los pies de esa estatua. En el mugre de las uñas de la estatua estamos viviendo. Cristo está a las puertas. Hermano adventista del séptimo día, ¿a qué está jugando? Y ahí tú, amigo, que has escuchado este mensaje, que no es la primera vez que lo escuchas, déjame decirte que tú también estás en juicio. Si rechazas la palabra que en algún momento el Señor te ha dado, esta misma palabra te va a condenar. Hermanos, no me quiero ir sin antes haber orado. Estamos viviendo momentos difíciles en la vida. El mundo está totalmente convulsionado. Las señales de su venida están cercas, están bien cercanas. Muchos están descendiendo al sepulcro sin haber tenido un conocimiento del Dios verdadero, sin esperanza. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué deseas para tu destino? ¿Cuál es el futuro? Ruego a Dios para que tu mente, al igual que la mía, sea despertada y podamos comprender el tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a ir de rodillas, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento que nos regalaste. Señor, te ruego solamente hoy que el tema que se ha predicado aquí, que la información que se ha dado aquí, que la evidencia que se ha proporcionado aquí, despierte nuestras mentes. Ten piedad de nosotros, Señor. Despiértanos antes de que sea demasiado tarde, Padre. Por favor, ayúdanos en esta lucha que tenemos contra el pecado. Sabemos y entendemos que tú estás preparando un pueblo que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Gracias, Padre, y encomiendo a todos los hermanos que han de ver este video. Permite, oh Dios, que cuando lo vean, tú puedas traer paz a sus corazones y puedas despertarles. Bendice a sus hijos e hijas, a sus familiares, y bendice, Señor, de manera muy especial mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, Libre Redención. Estas palabras quedan dichas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Apreciados hermanos, una vez más reitero mis agradecimientos porque ustedes me dejaron entrar a un espacio de su tiempo y ruego que este mensaje no caiga sobre las piedras áridas. Espero que caiga en un buen corazón y dé fruto de vida para vida. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.